Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Tulio Rubio Rodríguez y les doy la bienvenida a una cápsula más del Centro de Ética Judicial. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de empresas y derechos humanos. Realmente el tema de empresas o negocios internacionales y derechos humanos no es muy tratado ni por la doctrina y sin embargo hay varios casos que me parece resultan muy importantes. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, hace algunos años un caso muy sonado en Estados Unidos fue donde una empresa construyó un gasoducto que atravesaba por territorios o delimitados por una tribu originaria bueno, no es Estados Unidos, en ese entonces eran todavía de las tribus originarias que habitaban ese lugar. Este gasoducto, al cruzar por ahí, fue visto por los indígenas, no recuerdo ahora qué tribu era, como una ofensa, ya que ese territorio era considerado sagrado para esta tribu. Entonces se dio todo un debate interesante sobre hasta qué punto las empresas pueden violar los derechos humanos, ¿no? Eh, por ejemplo, otro caso muy común es el del acceso al agua, que por ejemplo es muy sonado en los casos donde las empresas mineras que necesitan grandes cantidades de agua para sus procesos de transformación y demás, bueno, pues extraen el agua de diferentes reservas, mantos freáticos, etcétera, y afectan a las comunidades cercanas a estos mantos. Si a esto, por ejemplo, le sumamos que en muchas circunstancias, a veces estas comunidades se encuentran en zonas o situaciones que son frontera entre países, entonces a veces una empresa afecta a veces hasta en dos países, ¿no? Y todavía podemos complicar un poquito más el asunto si pensamos que hoy en día, tras la globalización, la mayoría de las empresas importantes son literalmente empresas globales, ¿no? Pueden tener sus oficinas en Londres, tener otras oficinas subsidiarias en diferentes continentes y a su vez esas oficinas subsidiarias contratar o hacer otras oficinas locales de empresas en diferentes países, ¿no? Y comunidades. Entonces el marco se complica, pero aquí surge la pregunta si es que acaso pueden las empresas, las compañías que son eh, personas jurídicas, pueden ser consideradas como sujetos de responsabilidad a nivel internacional en el plano de los derechos humanos. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Generalmente se habla de responsabilidad corporativa y de algunos otros asuntos, pero poco se trata el tema de derechos humanos y empresas o negocios. Varios años atrás, en el 2011, Naciones Unidas publicó un documento llamado Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. Estos principios, que en realidad fueron o son, mejor dicho, una elaboración del profesor John Ruggie, que es un profesor de la Universidad de Harvard, en realidad no podemos considerarlos como una ley, una normativa en sentido estricto. Se enmarca dentro de lo que conocemos como, en el término anglosajón, soft law, es decir, al ser principios rectores, principios guías, pues no tienen la fuerza, digamos, jurídica como una normativa que permita aplicarse, sancionarse y demás. Posteriormente, Naciones Unidas ha emitido otros principios y guías sobre el impacto global de los derechos humanos y las principales cuestiones de actividades de negocios internacionales, corporativos internacionales en el marco del sistema de derechos humanos. Sin embargo, creo yo que para el caso que nos ocupa debe de centrarse la discusión en tres temas o en tres puntos. El primero, resaltar y fortalecer eh, el deber del Estado como garante y protector de los derechos humanos. Sería, digamos, la primera esfera de acción que habría que tener en cuenta. El Estado obviamente tiene la capacidad de sancionar. Y cuando me digo el Estado, no me refiero únicamente al Poder Ejecutivo, sino a los tres poderes, ¿no? Desde el aparato legislativo, debe de legislarse a favor de leyes que protejan los derechos humanos, en estos casos de actuaciones de empresas o negocios transnacionales. Igualmente, debe de sancionarse las leyes, debe de verificarse el cumplimiento, haber también normativa administrativa que verifique que las empresas no estén violentando derechos humanos y también debe de haber un aparato judicial que permita sancionar y en su caso remediar o indemnizar a las personas afectadas. La segunda esfera de acción que yo considero importante es la de la responsabilidad corporativa, entendida obviamente de la empresa dentro del marco de los derechos humanos. Las empresas deben de respetar.
a un plano en el que podamos llamarlas realmente responsables. Hoy está muy de moda las etiquetas de responsabilidad social, de empresa ecológica y demás, sí, pero si nosotros lo vemos desde el plano de derechos humanos, tendría que darse un panorama más completo que evoque no solamente ciertos principios, sino en general todos los derechos humanos. Y para esto, la tercera esfera de acción en la que yo creo que debería centrarse también una discusión es en un marco legal que permita sancionar al transgresor y buscar remedios a las violaciones. Y esto un poco viene relacionado con los otros dos, pero con el caso anterior, en el sentido de buscar que las empresas ejerzan lo que se conoce en inglés como el due diligence, la debida diligencia, pero enfocada a los derechos humanos, no a las transacciones comerciales, como se entiende comúnmente. ¿A qué me refiero con esto de la due diligence en el marco de los derechos humanos o el principio de due diligence? Bueno, pues las empresas deberían de, entre sus proyectos, de operaciones y demás, pues primero identificar los riesgos potenciales que sus operaciones podrían traer a los derechos humanos de la determinada localidad o estado o persona a la que van a interactuar o ejercer sus funciones, ¿no? Segundo, tomar medidas para prevenir que esto no se afecte, que no suceda una violación de derechos humanos. Tercero, mitigar en caso de que ya hubiera una violación o que por algunas cuestiones se presentara, tener protocolos dentro de la empresa para buscar una mitigación de los efectos violatorios a los derechos humanos. Y cuarto, tomar acciones para remediar, subsanar o indemnizar, según sea el caso. Es decir, las empresas deben de considerar esta cuestión. En estos puntos creo que debería centrarse un principio del due diligence o un principio de la diligencia enfocado a los derechos humanos. Y creo que con estas tres esferas podríamos construir pues, dentro de la academia y posteriormente llevarlo al campo profesional una serie de principios rectores y un estudio más profundo en el caso de derechos humanos y negocios internacionales o empresas y corporativos. Pues eso ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado esta cápsula y los invito a seguir viendo otras cápsulas del Centro de Ética Judicial. Muchas gracias.